Tomás Severino, especialista en el medio ambiente. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Buenos días. Bien, muchas gracias. Ay, este tema de la carne y más cuando... como yo, la verdad que nos gusta la carne, pues hablar del tema no es tan sencillo, pero también es una realidad, ¿no? Ese es el tema. Yo también me declaro y reconozco Sí. carnívoro y más rojívoro sobre Rojívoro. todo. ¿No? Sí. Pero, digamos, tú lo planteabas bien al inicio y tiene que ver con, más allá de las preferencias personales o las opiniones de salud o de los estilos de alimentación, que si vegano, que si vegetariano Sí. o carnívoro, lo que está pasando, y las cifras no nos dejan mentir, es que nuestros bosques y selvas en el planeta, en términos generales, los estamos tumbando para... Los bosques, ¿qué tiene que ver el bosque con la vaca? Porque en algún lugar necesitan pastar las vacas, y entonces hay que tumbar bosque, o en algún lugar necesitamos sembrar los forrajes, los granos, para que las vacas se los coman, y entonces necesitamos espacio, y por lo general ambas dinámicas tienen una característica intensiva que al final termina agotando los suelos, pero en el proceso ya generamos dióxido de carbono, ya generamos metano, mucho metano, la digestión de las vacas es muy poderosa, digamos. Sí. Estos son rumiantes que, bueno, pues nada, producen muchos gases, Sí. muchos gases metanos. Se habla de que el metano, recordemos el concepto de gases de efecto invernadero, que son aquellos que retienen la temperatura que se refracta del sol en la Tierra y que son los que están generando el cambio climático. Estos gases, el 19% de estos son metano generado por actividades humanas. Y actividades humanas puede ser, sí, agricultura, pero también energía, petróleos, etcétera. Esto es más que todo el sector de transportes juntos en la emisión de gases de efecto invernadero. Es decir, el metano que los seres humanos provocamos es más. Y dentro de ese, un tercio es solamente el sector ganadero. Es grande. Con una característica que el metano es más potente en términos de absorber la radiación, o sea, absorbe más calor. Eso es como hace esta capita que no deja salir la temperatura, la hace más gruesa. Entonces sí tiene un impacto muy fuerte a nivel global por varias razones. Estamos tumbando bosques y selvas, estamos degradando tierras, con el uso intensivo, con los agroquímicos, con los fertilizantes, les estamos metiendo hormonas, estamos ocupando mucha agua. En México, solamente en términos generales, el sector agrícola ocupa el 60% del agua y de ese todavía se pierde mucho por los riego a la antigüita, ¿no? Sí. Se desperdicia. Entonces, cuando ya empezamos a ver cada una de estos impactos asociados a la cadena de la carne y, digamos, la carne roja en particular y sus derivados, los productos lácteos, pues nos damos cuenta que los impactos son muy fuertes, claro. Muy fuertes en estas condiciones, y el problema es que entonces, digamos, el consumo, como tú decías, se ha incrementado, y entonces estamos requiriendo muchos más recursos para que podamos comer mucha carne roja más veces al mes. Oye, y es que mucha gente, por ejemplo, te dice, bueno, es que yo no consumo tanta carne roja, ¿no? ¿Va? En la mañana, pues yo llego y me compro mi tamal, ¿no? Mi tamal rojo. Pues el tamal trae carne, ¿no? El tamal trae carne, sí. A mediodía, pues me voy a echar unas quesadillitas con chorizo. Eso. Pues el chorizo ya es carne. Y en la cena, pues me voy a echar los taquitos al pastor, que también es carne. Entonces estamos elevando exponencialmente el consumo de carne. Claro, ¿no? es todos los días, además. O sea, todos los días. Yo sí, digamos, esto es me pregunto, ¿no? Y recuerdo que otra vez, pues mi referencia es la niñez. Yo recuerdo que se comían muchas más otras cosas que solo carne. O sea, más platos con verduras, más sopas con verduras, más guisos de verduras, que ahora, ¿no? Ahora la carne ha resultado como una cosa como mucho más accesible para aquellos que podemos pagarla, hay que decirlo, hay gente que no puede pagarla. No es barata. Exacto, ¿no? exacto. Y eso es lo increíble, ¿no? Así es. Entonces, más accesible y más fácil.
y es más rápido, ¿no? Pero bueno, pues es más complicado. Unos datos ahí, perdóneme. Oye, no, ¿qué hay de la carne blanca, por ejemplo? Bueno, tiene sus impactos también, pero son mucho menores. En realidad está pues ya graficado, estudiado esto por los que hacen los expertos en medir los impactos y tal. Y entonces la carne roja es por mucho la más terrible, seguida después del cerdo y después los pollos, ¿no? Ok. Cada una de estas industrias tiene sus impactos ambientales. Sí, no estoy diciendo, no, totalmente. A sus niveles, ¿no? Solo que estoy diciendo que la que más impacto tiene y en el ritmo en el que la estamos usando, pues es la carne roja. Pero sí, en general, toda la carne. Además, dependiendo la vertiente médica, bueno, ya lo veíamos hace rato en las recomendaciones del buen comer, ¿no? Pues también, digamos, no se recomienda mucha carne roja. Por salud, ¿no? Claro, por salud, ¿no? Por la gota y el ácido úrico, ¿no? Exactamente. Entonces también. Pero para entender, pues tenemos que hacernos esa pregunta, ¿realmente cuántas veces consumimos carne? Es un problema de la humanidad pudiente, de aquellos que podemos comprarlo, ¿eh? Y entonces ahora incluso pues tienes carnes de otros países, y no solo de los países de la región, ahora resulta que puedes encontrar carne de Japón en el supermercado. Claro. Entonces también la huella ecológica tiene que ver con el tema de consumo que hemos venido conversando. Es decir, ahora queremos más, lo queremos todo y lo queremos siempre. Y la pregunta es, bueno, primero, ¿lo queremos siempre todos? ¿Ah? Pero además, ¿podemos tenerlo siempre? Es decir, ¿hay mundo suficiente como para que todos podamos mantener este ritmo o solo aquellos que podemos pagarlo ahora? No, sí, claro, pero no es una fuente inagotable, por así decirlo. Nos estamos acabando el mundo, ¿no? Digo, porque ya con esto también se desencadenan los problemas del cambio climático, ¿no? Claro, sabemos que el cambio climático, la solución está en regenerar bosques y selvas, y por otro lado nos estamos acabando bosques y selvas para la industria agropecuaria, que incluye los dos, pero no solo eso, también en general el rubro de los alimentos. A lo mejor aquí la reflexión tendría que ser más amplia. El sistema de alimentación industrializado, que todo lo compramos ya empaquetado y que nos dura y que siempre va a estar crocante y siempre va a estar fresco y siempre va a tener un olor y un sabor rico y una textura. Bueno, eso no es natural. No. Y eso ocupa muchas sustancias y muchas de ellas también están, digamos, por ejemplo, el aceite de palma, que es una sustancia que se usa mucho en las frituras. Sí. ¿No? No vamos a decir nombres, pero sí. en las frituras en general. Botanitas, en las botanitas, claro. Exacto. Bueno, pues digamos el aceite de palma, el principal tema es que se usa, pues nada, se tiran bosques, selvas tropicales para que se dé la palma. Para que tengas tu bolsita para ahí. Que tengas tu bolsita, ¿no? Viendo la tele. Exactamente, viendo la tele, mira, exactamente. Muy bien. ¿No? Es que no entendemos el impacto tan grande que existe del tener un pedacito de bistec en tu mesa. Exacto. ¿No? Tengo por aquí unos datos de más o menos cuáles son los estudios. Hay de todo, ¿verdad? Sí. Hay muchos estudios. Pero digamos, yo encontré entre el más bajo y el más alto promedio de litros por kilo de carne, es decir, ¿cuántos litros de agua ocupamos para un kilo de carne? Ahí está, son de 5,000 a 13,000 litros de agua. Y por cada litro de leche son 200 litros de agua. Nada más. Agua, más agroquímicos, más fertilizantes, más hormonas, en fin, yo lo que sirvan estas reflexiones iniciales para entender que la carne no viene del refrigerador igual que la leche, que todo viene de algún lado, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, y en términos ambientales esto, pues tenemos que evaluar sobre todo la cantidad, claro. Si queremos tener un planeta y una dieta y una salud que nos mejor. Dure más. Y ojo, exacto. Viniendo de carnívoros, hay que reconocerlo. Claro, la reflexión es importante, hay que cuidar nuestra salud y hay que cuidar, claro está, nuestro medio ambiente. Tomás Severino, muchas gracias. Mucho amigo, gusto. Por abrirnos los ojos. Gracias, buen día. Igualmente. Y ahora vamos a conocer más de la Ciudad de México y Ana nos va a llevar a una parte que, señora, yo sé que usted ya lo conoce.